saludo también en el nombre de Jesús para todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder comer su palabra. Amén. No solamente oírla, sino comerla. Y también dice la Biblia que el que tiene oídos para oír, oiga. El que está dispuesto, el que está presto, gloria al nombre del Señor Jesús, amén, para oír, entonces tome esta palabra, recíbala con humildad. Creo que para predicar la palabra se necesita humildad, pero para recibirla también se necesita humildad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. A partir del verso 16, dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero leer en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo temporal y lo eterno. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora, oh Cristo bendito, nos presentamos delante de ti con el corazón dispuesto para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús. Estamos necesitados de ti. Alabanzas al nombre de Jesús, de tu palabra, de tu poder, de tu presencia. Que hables a nuestro corazón. Habla conmigo ahora, Señor Jesús. Aleluya. Por favor, siéntense, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Lo temporal y lo eterno. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, aquí hay varios paralelos, varias cosas que nos confrontan a nosotros en nuestra vida espiritual. Amén. Lo temporal, lo eterno, lo visible, lo invisible,
el hombre interior, el hombre exterior, la tribulación, la angustia, lo que se ve, lo que no se ve. Amén. Y me llama tremendamente la atención porque Pablo precisamente inicia esta expresión o este texto, aunque Pablo no escribió en versículos ni en capítulos. Eso es algo que se agregó luego, posteriormente, a la Biblia, pero Pablo simplemente escribió una carta, amén, y en ella manifiesta una cantidad de cosas. Pero Pablo está diciendo acá, por tanto, no desmayamos, amén. Y ese por tanto es como a razón de algo, ¿cierto? Él siempre usa ese tipo de expresiones, por tanto, por lo demás. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces ese por tanto nos está llevando a nosotros a pensar que a razón de qué, dice no desmayamos. Es decir, que hay cosas que nos llevan a nosotros a desmayar, a flaquear, a dudar, ¿cierto? Creo que de las cosas graves que le puede pasar a uno en su vida cristiana es dudar. Creo también que una cosa es que uno no entienda algo o desconozca algo, y otra es que llegue a dudar de nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice amén? Una alabanza al Señor Jesús. Uno mira en el recorrido de la palabra de Dios y Dios siempre a todos sus siervos les ha indicado que no desmayen, ¿cierto? Que no teman, que se esfuercen, no temas ni desmayes. Y les da una razón: porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Una de las promesas grandes y maravillosas que nosotros tenemos, hermano, de parte de nuestro Dios es que Él está con nosotros. Amén. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. El Señor le dijo a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando dice que hasta el fin del mundo, quiere decir que está extendiendo esa promesa a todas las generaciones, porque era obvio que los discípulos no iban a estar hasta el fin del mundo. Después de ello han pasado más de 2000 años y el Señor sigue estando con nosotros. El Señor sigue llenando nuestra vida, sigue proveyendo, sigue fortaleciendo, sigue sanando, sigue salvando, sigue perdonando, sigue santificando, sigue justificando, sigue obrando en nuestra vida. Sigue trayéndonos revelación, sigue dándonos palabra. Parece que la predicación del Evangelio es un milagro grande, que Dios siempre tiene palabra para nosotros. La Biblia dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Alabanzas al nombre de Jesús. Entre más uno predica, más palabra le da el Señor. Uno a veces sí se inquieta y uno dice: ay, Señor Jesús, ¿qué más digo? Pero siempre el Señor tiene la palabra, y cada que usted llega, hermano, al culto, ahí encuentra el maná. Encuentra esa palabra que lo alimenta, que lo fortalece, que nos anima. Gloria al Señor, que nos ayuda a seguir adelante, que nos da fuerzas nuevas, que nos nutre, ¿cierto? Que nos edifica, que endulza nuestra vida, porque la palabra es miel que endulza nuestra vida, esa amargura de la vida misma, de todo lo que es común, de todo lo que es natural, de todo lo que es rutinario, que a veces amarga nuestra existencia. Esa palabra que es como miel endulza nuestra vida. Así sea una palabra fuerte, así sea una palabra dura en su momento, pero esa palabra es miel que endulza
nuestra existencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice entonces Pablo, por tanto, no desmayamos. Y a mí me llama la atención porque Pablo no está diciendo no desmayemos, sino que no desmayamos. Y parece que es diferente, ¿cierto? Si él nos dijera, por tanto, no desmayemos, es como si nos estuviera animando, hermano, hágale, levántese, siga adelante. No, Pablo está dando por sentado de que no desmayamos ante nada. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan, amén, para tener fe. Gloria al Señor Jesús. Como el león que no retrocede ante nada. Uno mira a esos hombres de Dios, hermano, en la antigüedad, como no retrocedían, así les costara lo que les costara. Es que esos 3 muchachos que los iban a echar al horno de fuego, hermano, les dieron tiempo de que se retractaran de su Dios, de que dijera, porque es que, hermano, morir quemado, eso debe ser muy duro. Y ahí estaba el horno listo, preparado, además que desde la distancia donde ellos estaban ya se sentía la temperatura de ese horno, porque lo mandaron a calentar 7 veces más de lo normal. Y sin embargo, ellos le dijeron al rey, vea, rey, nosotros no nos vamos a arrodillar, nosotros no vamos a hacer nada de esas cosas que usted está pidiendo. El Dios que nos ha llamado a nosotros nos puede guardar de ese horno, nos puede guardar de ti. Y aunque no nos guarde, porque eso es lo más maravilloso de esa escritura, no que ellos solamente desafiaron al rey y le dijeron, no, Dios nos va a guardar, no, ellos dijeron, y aunque no nos guarde, de todas maneras nosotros seguimos firmes con nuestro Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. No desmayamos. Daniel sabía, hermano, que lo iban a echar en ese foso con esos leones. ¿Cuántos animales habían ahí? Vea, si hubiera uno solo, un solo león ya es como para uno, si a uno lo hace correr un perrito, ¿cierto? Ahora imagine un león, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y sin embargo él tampoco se retractó. 3 veces al día oraba. No puede orar. Aquí nadie puede orar, en este reino nadie puede orar a otro Dios diferente a nuestro rey. Y Daniel, no, yo tengo que hablar con mi Dios. Yo tengo que consultar con Él, Él es mi guía, Él es mi ayudador. Y allá iba y se arrodillaba y no se escondía, es que lo más tremendo era eso. De pronto otro puede decir, no, yo voy a orar, pero me escondo que no me vean. Nada, ese no se escondía, ese abría las ventanas y se arrodillaba. Y todo el que pasaba, vea ese hebreo allá orando y está desobedeciendo al rey, al foso de los leones fue a dar, pero Dios también le libró. Alabanzas al nombre de Jesús. Por tanto, no desmayamos. Mire que Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo número 8, alabanzas al nombre del Señor Jesús, pareciera que Pablo allí continúa con ese paralelo de lo terrenal y lo eterno, ¿cierto? De lo que se ve y lo que no se ve. Porque está hablando de la tribulación, está hablando de la angustia, ¿cierto? Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces comienza enumerando primero las cosas que se ven, ¿cierto? Las cosas que se ven, las cosas que de pronto se pueden palpar. Dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y luego comienza a hablar de las cosas que no se ven. Amén. Dice en el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Note que Pablo siempre tiene el mismo pensamiento. Él podía haber dicho, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Cristo.
como diciendo que no nos separe, luchen, esfuercen, no. Él da por sentado, dice, no, es que no nos va a separar. Y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todas estas expresiones del apóstol Pablo y lo que le dice a los corintios, entonces me lleva a entender, hermano, y a dar por sentado que desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, se inicia en nuestra vida y se inicia en nuestro corazón, se inicia en nuestra mente una confrontación. Amén. De pronto ni siquiera contra el mundo, aunque todas esas cosas están en el mundo, ¿cierto? En esta vida, sino que nos lleva a confrontarnos a nosotros mismos, porque eso es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Eso es una confrontación a nuestra alma, a nuestra conciencia, a nuestra fe, a nuestro intelecto, a la razón por la cual estamos aquí. Porque seguramente en la iglesia puede haber mucha gente, pero ¿será que todos están por la misma razón? ¿Será que a todos los trae las mismas circunstancias, las mismas cosas? Y entonces cuando Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, lo deja ahí como, aunque no tiene signo de pregunta, pero de todas maneras le deja a uno como la pregunta en la mente. Si es verdad que usted resucitó con Cristo, como si lo pusiera en duda, ¿cierto? Pero ¿qué significa resucitar con Cristo? Significa haber muerto al mundo. Y más que haber muerto al mundo, haber muerto a sí mismo. Porque no se trata solamente de morir para el mundo. Morir para el mundo, bueno, yo bailaba, yo tomaba, yo fumaba, yo estaba en las rumbas, visitaba el hechicero y dejó de hacer todo eso, murió para el mundo. Pero entonces, ¿qué es morir a sí mismo? ¿Cierto? Morir a su mal carácter, morir a sus mentiras, a su amargura, a sus odios, a su desamor, a su frustración, ¿cierto? A su hipocresía. Entonces parece que morir al mundo es una cosa y morir así para sí mismo, ¿cierto? Es otra. No se preocupe tanto en morir para el mundo, porque cuando uno muere solamente para el mundo, hermano, está en una lucha desigual. Porque el pueblo de Israel salió de Egipto, pero su corazón se quedó allá. Ellos murieron para Egipto, pero Egipto siguió en su corazón. No murieron a sí mismos. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, para poder ganar la batalla, no es tanto morir para el mundo. Uno escucha los testimonios, no, es que yo era un bebedor, es que, y ese era como el tipo de testimonios que se escuchaban en la época en que se decían tantos testimonios. Ahorita ya no es como tan usual, ¿cierto? Que yo era esto, que yo era aquello, que yo era lo uno, que yo era lo otro. No era tanto lo que era lo que hacía. Pero el problema no es lo que el hombre hace, el problema es lo que uno es. Ese es el problema. Porque yo soy pecador porque peco, o peco porque soy un pecador, ¿cierto? A mí el pecar no me convierte en pecador. El ser pecador es lo que me lleva a pecar. ¿Y por qué soy pecador? Porque no he muerto. Porque no he muerto a mí mismo. Entonces por eso mentimos, por eso somos hipócritas, por eso somos groseros, por eso somos altaneros, por eso engañamos, por eso nos quedamos con la de vuelta, por eso es que hacemos tantas cosas. Porque realmente no hemos muerto a nosotros mismos. Amén. Porque no nos hemos negado a nosotros mismos.
Estamos en una lucha entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo terrenal y lo espiritual, entre lo temporal y lo eterno. Y la única manera de nosotros ganar esa lucha, salir airosos, salir victoriosos, es cuando logramos morir para nosotros mismos. Mientras en tu corazón todavía estén todas esas cosas, ¿cómo podrás luchar? Estás en una lucha desigual. Y entonces muchas personas que no han muerto a sí mismas, todavía conservan en su vida todas esas cosas que de alguna manera le están haciendo daño. Entonces uno tiene ciertas prácticas que, aunque de pronto uno considere que no son pecado, que aunque de pronto nadie le está diciendo que son pecado, de alguna manera nuestro corazón, nuestra alma va perdiendo terreno. Lo peor que le puede pasar a un ejército es cederle el terreno a su enemigo. El ejército tiene que avanzar, pero no retroceder. Dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Nosotros cometemos errores, cometemos pecados, tenemos falencias, nos equivocamos. Y con cada error, con cada falta de temor de Dios, con cada pecado que cometemos, no estamos diciendo que nos estamos descarriando, que nos fuimos de la iglesia o que ya Dios se fue de nosotros. No, pero vamos perdiendo terreno. Y cuando uno pierde terreno, las bendiciones de Dios se van acortando. La presencia de Dios muy lentamente se va distanciando. Y el diablo comienza a tener mayor control sobre nuestra vida, sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estamos cediendo terreno. Pablo no está diciendo por capricho, no es un capricho de él al decir que busquemos las cosas de arriba. Es que tú un día aceptaste a Cristo Jesús y Él entró a tu corazón y tú le prometiste entregarle tu vida y Él te prometió llevarte a su gloria. Pero Dios ha hecho su parte. El Señor ha hecho lo que a Él le toca, lo que a Él le corresponde, lo que Él puede hacer. Es más, Él ha hecho lo imposible. Es que a mí me parece tan increíble yo estar aquí. Piense en usted mismo en su época de inconverso. No es un milagro que usted esté aquí. Es que, hermano, una cosa horrible nosotros. La mayoría de los que estamos acá deberíamos ya de estar muertos. ¿Cierto? Deberíamos de estar muertos, hermano. Pero Dios en medio de nuestro pecado nos guardó, nos tuvo paciencia, nos envió mensajeros, nos enviaba la palabra, ponía a alguien a orar por nosotros y finalmente llegamos acá. Ese es el milagro más grande. Que Él haya sanado tu enfermedad, gracias a Dios. Que Él te haya sacado del lodo cenagoso, amén. Pero que te haya transformado. Como éramos de tercos, de testarudos, de incrédulos, de duros de corazón, de impacientes, de todo, hermano. Y Dios traernos aquí. Mientras Egipto siga en nuestro corazón, estamos en una lucha desigual, así Dios esté de nuestro lado. Porque Dios no va a hacer lo que tú no le permitas hacer. ¿Sabe, hermano? Yo he escuchado tanta gente decirle a Dios que tome control de su vida. Y yo me cuestiono eso.
Yo he escuchado mucha gente: Señor, toma control de mi vida, toma control de lo uno y de lo otro. Y yo me pongo a pensar, ¿si será que Dios toma el control de nosotros? Y yo medito, si Dios tomara control de nosotros, nosotros seríamos santísimos, seríamos perfectos. Pero Dios no controla a nadie. Dios no controla a nadie. Dios ha puesto en ti una conciencia. En esa conciencia ha puesto el Evangelio. Y en el Evangelio ha puesto la semilla del temor de Dios. Si tú en verdad le temes a Dios, entonces has muerto para ti mismo. Y caminarás en pos de aquello que Dios te manda. Si Dios controlara mi vida, entonces es como si Él me quitara el libre albedrío. Entonces yo tendría que adorar a Dios simplemente porque Él me controla y me toca adorarlo. Entonces no lo estaría adorando en espíritu y en verdad. Pero Dios a ti te ha dado dominio propio. No quiere decir que Él te está controlando. Él te está dando a ti espíritu de dominio propio. En la mayoría de los contextos en la Biblia, cuando encontramos la palabra espíritu con E minúscula, no se está refiriendo al espíritu de Dios, sino al espíritu del hombre, o sea, a su actitud. ¿Cómo tomo yo las cosas que me llegan, que me dicen, que enfrento, mis circunstancias? ¿Cierto? Mi actitud, a eso es que se refiere. Si nosotros, hermano, Dios nos controlara, entonces no caeríamos jamás. Pero Dios obrará en tu vida en la medida que tú le busques. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces no es que Dios te va a obligar a caminar por aquí, no, Dios te va a iluminar el camino. De alguna manera Dios te va a decir: mira, es por aquí, pero tú decides si te vas por ahí o te vas por allí. ¿Cierto? Nosotros, bueno, ahora hay una tecnología para uno conducir un vehículo llamada GPS, ¿cierto? Y cuando uno tiene el GPS ahí en el carro, entonces uno le indica para dónde va. Antes de uno iniciar el camino, entonces uno lo programa. Bueno, voy para el centro comercial Arcadia, voy para tal parte. Entonces él ahí mismo traza un sendero y le indica por donde hay menos tacos, por donde hay menos peligro, por donde puede llegar más rápido. Y uno arranca, ¿cierto? Y uno se va detrás de la rayita azul esa que le va indicando ahí en la pantalla. Pero si en algún momento usted quiere abandonar la ruta, usted la abandona. Porque él no te está obligando a que te vayas por ahí, ni te está controlando el carro, ni las manos para que lo hagas. Dios nos está indicando a nosotros un camino, nos está indicando un sendero. Él ha trazado un camino, pero no te obliga. Si yo digo que Dios me controla a mí, entonces no habría ni necesidad de orar, ni de congregarse, ni nada de eso, porque ya eso está automatizado. Porque yo no creo en la predestinación de esa forma. Que pase lo que pase, de todas maneras ya estoy salvado. No creo eso. Yo no creo eso. La palabra de Dios yo no la interpreto ni la entiendo de esa manera. Yo lo que entiendo es que Dios me dijo: si sigues este camino, llegarás a la gloria. Pero si te desvías. Mire que la Biblia dice: por tanto levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo ¿qué? No se salga del camino. No se salga del camino, sino que sea ¿qué? Ni siquiera dice enderezado, sino sanado. Sino que sea sanado.
Dios obrará en nuestra vida en la medida que nosotros, hermano, sigamos su camino, sigamos su propósito, obedezcamos su palabra, le temamos. Porque una de las cosas, hermano, que está menguando grandemente en la vida de los creyentes hoy es el temor de Dios. Y cuando a uno le falta temor de Dios, hermano, entonces hace cosas que, aunque no de pronto la Biblia diga que son pecado, de todas maneras le están llevando a perder terreno. Entonces se arrodilla y es más duro orar. Viene al culto y es más difícil adorar. Y pasa el tiempo, los meses y hasta los años, y no hay una lágrima. Ya no está ese avivamiento, ya no está el querer servir, porque hemos perdido terreno. Eso fue lo que le pasó a la iglesia en Éfeso. Éfeso llegó a ser una iglesia maravillosa, la iglesia central del occidente de Asia, del oeste de Asia. La iglesia de Éfeso era una de las iglesias más importantes. Desde ahí Pablo llevó el evangelio a muchas partes y era como una base donde él llegaba. Y no solamente Pablo, ahí fueron pastores, muchas personas importantes. Amén. Pero Éfeso llegó a ser una iglesia importante, pero cuando Juan salió de Patmos y llegó a Éfeso a ser pastor en la iglesia de Éfeso, se encontró con una realidad muy diferente. Y entonces Dios le había mandado a decir a la iglesia de Éfeso con Juan, dijo: mira, yo conozco tu trabajo, conozco esto, conozco lo uno, conozco lo otro, tu fidelidad. Y le dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que se desviaron del camino, tomaron un sendero. Hermano, en el camino de Dios no hay desvíos. En el camino de Dios no hay desvíos. En el camino de Dios no hay atajos. La Biblia dice que el que entra por la ventana es un ladrón y un asaltante. Tenemos que entrar es por la puerta. Y el Señor de una vez nos está diciendo cómo es la puerta. No nos está diciendo amplia es la puerta, espacioso el camino, eso es ancho, usted puede venir como quiera. No, el Señor le dijo a los discípulos: la puerta es angosta. No se tire por la ventana, no se tire por el balcón, no se suba por el muro, no tome atajos, no se vaya por tal trocha, no se vaya, es por la puerta y solamente hay una puerta. Pero para entrar por esa puerta hay que temer a Dios, hay que temer a Dios. Pablo nos está presentando acá, dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Está haciendo como un paralelo entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Y es la verdad, nosotros aquí nos vamos envejeciendo, nos enfermamos, nos degradamos, ¿cierto? Una cantidad de cosas, pero nuestro espíritu no puede ser así. Antes nuestro espíritu debe fortalecerse, avivarse, crecer. Aleluya. Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo. No le está diciendo: hey, dígale al Señor que lo avive. Es que ahí es donde yo pienso, hermano, que sí, será que es que Dios tiene un control como el que usted tiene el televisor, que cuando quiere apaga y no. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives tú mismo, aviva tú mismo el fuego del don de Dios que está en ti.
el cual te fue dado. Quiere decir que cuando tú te entregaste al Señor, Él puso algo en tu vida. Y ese algo tú lo tienes que alimentar, lo tienes que guardar, lo tienes que cuidar, lo tienes que avivar, no lo puedes dejar perder. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Así tu cuerpo se desgaste, así tu cuerpo se enferme. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Está hablando de lo temporal y de lo eterno. Hermano, las cosas de este mundo, sean buenas o malas, solamente duran un poquitico. Esto aquí es un ratico. ¿Cómo dice el dicho popular? No hay mal que ni cuerpo que qué. Eso sí lo saben, pero pregúntele un salmo a ver. Esto aquí apenas es un ratico. Lo que pasa es que a nosotros nos viene una aflicción y se nos hace eterna, ¿cierto? Se nos hace eterna esa aflicción, esa angustia, esa tristeza, ese dolor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hoy estaba en el hospital visitando una hermana que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y me estaba diciendo, ay, hermano Edward, ¿y yo qué hago? Mire mi familia, mire mis hijas, mire, y a decirme un poco de cosas de su familia, porque aunque conocen el Evangelio de hace muchos años, no han creído a la palabra y solamente ella es bautizada. Y yo le dije, mire mi hermana, en este momento coloque su mirada en el Señor, que usted ahorita no puede hacer absolutamente nada por ellos. Lo único que puedes hacer es orar por ellos. En este momentico, dele gracias a Dios, adórelo, glorifíquelo, dígale que la limpie, que la perdone, que la ayude, que usted quiere estar lista para irse con Él. Y deje que después de su partida, ya Dios mirará qué pasa con ellos. Ya ellos tienen la palabra, ya ellos son responsables, ya ellos han escuchado. Preocúpese ya en este momentico, preocúpese solamente. Porque hermano, es que lo único que no me ha dejado irme con el Señor es eso. Pensar en esa familia, y yo no se apegue a eso. Ya usted hizo lo que iba a hacer, les dio testimonio, les habló, los llevó a la iglesia, les mostró el camino. Dedíquese a buscar del Señor. Estos días ahí en su cama, adore al Señor, exáltelo y glorifique su nombre. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, sino las que no se ven. Porque las que se ven, dice, son temporales. Es que nosotros los seres humanos estamos tan aferrados, hermano, a lo que se ve, a lo tangible, a lo que se palpa, a lo que está ahí, a lo que podemos conseguir. Estamos tan aferrados a eso, hermano, que nos olvidamos que hay cosas que aunque no se ven, son de mayor valor. Yo miraba a mi hermana en esa cama y mi esposa me decía, amor, ve, ahí se queda todo. Ahí se queda la vanidad, ahí se queda la arrogancia, ahí en esa cama. Porque le da gracias a Dios por cada momento que puede respirar, porque ya sus pulmones no. Cada que aspira y cada que exhala es una ganancia, es un regalo más de Dios, porque va a venir un momento en que ya no va a poder hacerlo, que ya está más allá que acá. Ahí todo pierde valor.
ahí ya nada vale nada. Ahí ni el dinero, ni la vanidad, ni las amistades, ni la fama, ni la belleza. Ahí en ese instante ya no vale nada. Solamente que Pablo cayó en cuenta de eso antes de estar en una situación así. Pablo, en el temor de Dios que tuvo, se puso a pensar en todo lo que tenía, porque Pablo era de una familia adinerada. Pablo tenía mucho estudio, tenía una posición política, religiosa y económica alta en su época y en su sociedad. Tenía todo, hablaba varios idiomas, era reconocido, era una autoridad. Pero cuando Pablo conoció a Jesús, entendió lo que quizás nosotros iremos a entender si es que tenemos la oportunidad cuando estemos en un lecho de enfermos ya para morir. Pablo entendió que todo eso solamente era vanidad, que todo eso era solamente pasajero, que este mundo es totalmente incierto, que cualquier cosa que nosotros consideremos ganancia se la llevará el viento, porque vendrá un momento cuando lo único que importa y realmente lo único que interesa es cómo está nuestro corazón delante de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe que el Señor Jesús ya nos había aconsejado de esto? El Señor Jesús ya le había dicho a su pueblo, le había dicho a su iglesia, nos había dicho a nosotros: no hagan tesoros aquí en la tierra. No está queriendo decir que usted no pueda trabajar, no pueda tener una ganancia económica, claro, y si se puede ser adinerado. Pero cuando el Señor dice no os hagáis tesoros en la tierra, no está queriendo decir que si Él nos envía una bendición no la recibamos. Lo que está queriendo decir es: si aumentan los bienes, no coloques tu corazón en ellos, no te confíes en ellos, porque ese fue el salmo que leímos. Aquellos confían en carros y estos otros en caballos, o sea, en su fuerza, en su poder, ¿cierto?, en su capacidad. Mas nosotros del nombre de Jehová estamos confiados. No importa lo que logres conseguir, pero si tu corazón está puesto en eso. El problema del joven rico no fue su riqueza. El problema del joven rico no era lo que tenía, sino que él le dijo al Señor: Señor, yo quiero seguirle. Y el Señor lo que le dijo es: vaya, venda todo lo que tiene y repártalo a los pobres. De pronto ese no es el propósito de Dios, porque para el Señor lo de menos es el dinero. Amén. Dice: en lo poco has sido fiel. Y uno piensa: ¿y qué es lo poco para Dios? ¿A qué se refiere? Usted no ha pensado en eso. Cuando el Señor le dice a uno: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿a qué se refiere lo poco? Lo que menos trasnocha, lo que menos preocupa a Dios es eso. Tanto que Él nos dice: no se afanen, miren las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellas? Si el Señor te dio el cuerpo, no te va a dar vestido. Si el Señor te dio la vida, no te va a dar el alimento. Depende donde esté tu corazón, porque la Biblia dice que donde está el tesoro del hombre, allá está su corazón. Y si tu corazón está en tus tesoros aquí, en las cosas que tú consideras que son valiosas para ti en esta tierra, entonces tu corazón está lejos del cielo. Porque el Señor dice: haceos tesoros en el cielo. Porque los tesoros de la tierra son efímeros, son pasajeros.
Oh alma mía, alégrate y gózate porque te has enriquecido. Ahora tumbaré estos graneros y voy a hacer unos más grandes. Y escuchó una voz. ¿Esa voz quién se la diría? ¿El diablo o Dios? Yo más bien creo que fue Dios. Necio, no sabes que esta noche vienen a reclamar tu alma. ¿Y a quién le quedará lo que has atesorado? Haceos tesoros en el cielo, porque los tesoros celestiales no se corrompen, no se oxidan, no se los roban, están allá seguros. Hay gente que va a llegar al cielo, hermano. Escuchaba anoche al pastor Orbein y me llamó mucho esa expresión que él dijo. Hay gente que va a llegar al cielo con las manos vacías. Él dijo, bueno, de todas maneras, gracias a Dios que van a llegar al cielo, ¿cierto? Pero van a llegar con las manos vacías. Pero hay quienes van a llegar al cielo y van a recibir de parte de Dios coronas, honores, gloria, honra. Esto dice la Biblia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y entonces, hablando del temor de Dios, Pablo le dijo a los corintios, nadie puede poner otro fundamento el que ya está puesto, el cual es Cristo. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No está diciendo cada uno mire cómo lo controla Dios. Cada uno mire cómo sobreedifica. Una cosa es creer que Dios me ayuda, a otra cosa es creer que Dios hace el trabajo. No, siéntese que ahí le va a llegar toda la casa. No, la Biblia dice que el que no trabaje no come. Si usted no busca a Dios, no encuentra nada. Si usted no adora a Dios, no va a sentir nada. Si usted no se niega a sí mismo, tampoco va a recibir nada. Dice, cada cual mire cómo sobreedifica. Y dice, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Si usted comienza a comparar esos diferentes materiales, imagínese el oro y la hojarasca, hojas secas. Y dice, y la obra de cada uno será probada por el fuego. ¿Cierto? Y si bien cada cual sufrirá pérdida. Porque si usted construyó con madera, el fuego, por muy fina que sea esa madera, se quema. ¿Cierto? Si construyó con heno, que es comida de animales, está en la boca de todo el mundo, entonces ¿qué va a recibir? Y peor aún, si construyó su vida espiritual con hojas secas. Usted sabía que Adán y Eva se hicieron vestidos con hojas. Ahí. Y salió el sol y las hojas se secaron. ¿De qué sirvió ese vestido? Nada, tuvo el Señor que vestirlos con pieles, con su propia justicia, porque las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia. Y nosotros queremos justificar las cosas, nosotros creemos que esa palabra es solamente allá para el mundo. No, eso no es solamente para el mundo, hermano, porque nosotros a veces justificamos nuestra falta de temor de Dios. Pastor, ¿y dónde dice la Biblia eso? Bueno, resulta que la Biblia no lo dice todo, pero hay un espíritu que sí nos guía a toda verdad. Si hay un espíritu que nos muestra las cosas, si hay un espíritu que nos convence de justicia, de juicio, de pecado. Amén. Si hay un contexto en la palabra que nos muestra realmente qué hay en el corazón de Dios y qué no hay en el corazón de Dios. Pero cuando uno toma esa actitud, entonces se está queriendo justificar. Y la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quién se justificará delante de Dios? Si en verdad habéis resucitado con Cristo, entonces
No se apegue tanto a esto. Muera realmente a sí mismo, no solamente para el mundo. Muera a sí mismo. Y cuando eso muere, hermano, morirá nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestro mal carácter, nuestra ira. Hay gente que vive con el corazón lleno de ira, de arrogancia, de altivez. Hay gente que no se le puede decir algo porque ya están a la defensiva. Ni siquiera están escuchando lo que la persona les está diciendo cuando ya están procurando defenderse. Espera, es que nadie te está atacando. Estamos diciendo algo. Porque de una vez se les dispara la altivez, la arrogancia. Y cuando uno muere a sí mismo, todo eso se va. El Señor Jesús dijo: aprended de mí. Aprendan, aprendan. Porque esto es algo que se aprende. Hermano, ¿cómo hago yo para morir a mí mismo? Aprenda lo bueno. Aprended a hacer el bien. Dejad de hacer lo malo. Haga lo bueno, porque el que sabe lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. No se trata de que pongas una cruz en tu casa y tú mismo vayas y te crucifiques allá como el Señor. No se trata de eso. Se trata es que comiences a hacer morir lo terrenal, porque Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y cómo hago yo que lo terrenal se muera en mí? Cuando dejo de hacerlo, cuando dejo de practicarlo, cuando dejo de buscarlo, cuando dejo de desesperarme por eso, y cuando comienzo a hacer lo bueno, y cuando comienzo a buscar lo bueno, entonces lo malo se va menguando, se va menguando. ¿Por qué Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe? ¿Usted cree que el Señor necesitaba crecer? ¿Usted cree que el Señor necesitaba mejorar? Hay una canción que habla de la cadencia de Dios. Lo contrario de cadencia es decadencia. La decadencia es desmejorar o empeorar. Y la cadencia es mejorar. Yo le pregunto a usted, ¿el Señor es cadente? ¿Usted sí cree que el Señor necesita mejorar algo? Él es inmutable. Él no cambia, ni mejora ni empeora. ¿Qué va a mejorar si Él es perfecto? Son canciones con falsa doctrina. El Señor no es cadente, Él no necesita mejorar nada. Él es perfecto, los imperfectos somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que mejorar, que tenemos que ser perfeccionados. Tenemos que dejarnos moldear. Y Dios nos moldea como a través de la tribulación, está diciendo aquí Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No estoy queriendo decir que el sufrimiento es una condición para ir al cielo, no. Pero si te viene algo difícil, asúmelo, afróntalo, recíbelo. Recibiré los Dios los bienes y no recibiré los males. Sea el nombre de Jehová bendito. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Póngase en pie, démosle gracias al Señor. Te adoramos, Cristo Jesús, bendecimos tu nombre. Maravilloso Rey de la gloria, aquí estamos delante de ti, Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, mi Dios.
Danos fuerza, danos gracia, danos sabiduría. Obra en nuestro ser. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.